Dios destruirá todo el mal. Y luego viene entonces el juicio final. Claro, ese verso 19, donde dice que se ve el templo abierto y se ve dentro del arca de la alianza, es una visión del templo celestial. Y él habla, obviamente, con los símbolos y los recursos del tiempo que conoce, porque no tiene otro. Entonces, habla del templo celestial y habla del arca de la alianza, porque es el recurso del Antiguo Testamento, donde una vez el arca de la alianza aparece, la concepción deuteronómica es: Dios hará pacto eterno con su pueblo. Y de luego, de lo que está hablando aquí del concepto de la eternidad. El templo está abierto, se ve el arca de la alianza. Esta arca de la alianza está ubicada en el Santísimo, es un lugar que solo podía verse una vez al año, en el día de la expiación. ¿Qué implicación tiene ese verso 19? Número uno, que la gloria de Dios quedará expuesta para todos. Lo secreto, lo que hasta ahora no se sabe, será revelado. Dios expondrá su gloria a toda la humanidad. Y desde luego, para él plantear eso, viene con los recursos del arca de la alianza, porque el arca de la alianza trata de recordar el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Y desde luego, en el Nuevo Testamento, fíjese que el pacto, el arca de la alianza en el Nuevo Testamento es Jesucristo mismo. Es Jesucristo mismo. Por lo tanto, para la escuela dispensacionalista, esa interpretación del verso 19 es que el pueblo de Dios puede ser la gentilidad como creyente, y que obviamente lo que se está revelando aquí es la presencia eterna de Dios. Como Jesús mismo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si os fuese a preparar el lugar, vendré otra vez, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, presencia de Dios. ¿Se da cuenta? Presencia de Dios. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Desde luego, el planteamiento final del capítulo 11 es que al final, perdonen la redundancia, Dios destruirá al mal, pero preservará a los suyos. Y aquí los suyos son la gentilidad que ha creído en Jesús y el cumplimiento de la promesa a Abraham con respecto a Israel. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero note bien que aún dentro de ese proceso se salvarán los que creen. Porque aún dentro de Israel. Sí, aún dentro de Israel. Porque el pacto de Dios con Abraham no es un pacto de individuos. No es un pacto de individuos. Es un pacto de nación. Es un pacto de pueblo. O sea, por eso yo, con toda honradez, a veces yo no entiendo algunos. Yo tengo amigos que han entrado a la experiencia judía y se han cambiado hasta el nombre y demás. Y yo respeto todo eso, porque pues, es que uno puede hacer. Sí, ¿verdad? Pero con toda honradez, yo creo que es norteamericano se debe sentir orgulloso de ser norteamericano, y el que es cubano, y el que es colombiano, y el que es dominicano, y el que es puertorriqueño. Pues yo no tengo por qué pretender ahora. No hace mucho me encontré con alguien, un amigo, que me dijo: oye, dentro de tu apellido no hay una Z por casualidad. Yo le digo: bueno, fíjate, en Díaz hay una Z. Así me dice: muchacho, pues tú eres judío, da gloria a Dios. Muchachos, si yo voy a dar gloria a Dios hoy, porque descubrí por una Z que soy judío, yo menospreciaría lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario hace 2000 años, que yo estoy declarando que soy salvo por el sacrificio de Cristo, no porque soy judío, chicos.
Yo tengo un amigo que tenía un hermano judío en su iglesia que lo tenía loco, pero loco. Él quería que todo el mundo se pusiera la kipá, y él quería que se leyeran las lecturas en hebreo, y él quería que los cantos se hicieran. Y él me llamó desde Estados Unidos un domingo aquí. Alguien vino y me dijo, mire, el pastor fulano está en el teléfono. Y yo fui maldito. ¿Qué pasó? Y me dice, chico, me estoy volviendo loco. Este hombre ahí está empeñado que hay que leer eso en hebreo. Pero el problema yo te lo resuelvo en 2 minutos. ¿Tú tienes 15 o 20 pesos en el bolsillo? Me dijo, sí. Llámate un taxi. Llámate un taxi. Y cuando el taxi se pare, dile, venga, hermano. Y le dice, lo monta en el taxi y le dice al taxista, llévalo a la primera sinagoga judía que encuentre. Ya, pues, bendiga. Y adore al Señor. Que bendito el Señor. ¿Cómo te va a venir a ti a interrumpir el culto? No, y déjeme decirle, yo he estado en cultos de hermanos que están dentro de esa línea, y yo no tengo ningún problema, pues, claro, yo no sé ningún himno judío, y yo me siento allí, ellos están cantando y yo los observo, y llega el momento de la oración y lloro con ellos y bendigo al Señor con ellos, pero yo no tengo que imponerle a nadie ningún tipo de experiencia, porque las promesas de Dios para con Israel no tienen que ver absolutamente nada con el individuo, con lo que tienen que ver es con la nación. Es la nación de Israel. Al día de hoy, el judío que no responda, claro, yo puedo ser un poco más extenso en el sentido de entender de que hay una ley natural que rige al hombre, ¿verdad? Y probablemente el judío, dentro de su ignorancia, al día de hoy dice, mira, yo no puedo aceptar que Jesucristo es mi Salvador desde el punto de vista del concepto teológico, pero yo creo que hay un Mesías, yo creo que viene un Mesías, yo respondo a la experiencia de la fe. Pues mire, el que se reserva el derecho para salvar es Dios, y yo no tengo por qué juzgar la experiencia de salvación de nadie. Ahora, desde el punto de vista conceptual teológico, la salvación de Israel es un concepto nacional. Si no fuese un concepto nacional, imagínese que cuando Dios le prometió a Israel sacarlo de Egipto, en el camino vinieron una multitud de los judíos y se rebeló contra Dios. ¿Y qué hizo Dios con ellos? Los desapareció de nuevo. Es más, la generación que salió de Egipto, incluyendo a Moisés, no entró a la tierra prometida. No entró. O sea que es una promesa nacional, no una promesa individual. La salvación del pueblo de Israel depende de la aceptación de Jesucristo como el Hijo de Dios. Como el Hijo de Dios. O sea, no del concepto que ellos tienen de Dios. No, como Hijo de Dios, como el Mesías enviado. Porque yo tengo amistades que que son judíos. Por eso me dice a mí, ¿cómo es posible que digan que Dios tuvo un hijo? Que no creen. Por eso. Y desde luego, y en ese sentido, hoy yo puedo entenderlo porque todavía no le ha sido revelado. Y además de que hay un detente de Dios en el trato con ellos, y Dios está tratando con la gentilidad. Ahora, llegará el momento donde ellos verán, y dice la Escritura, dice que verán al que le traspasaron y le reconocerán. Porque si algo ha hecho, fíjense, hay movimientos de judíos cristianos, se llaman judíos por Jesús, que si algo se han encargado de hacer es establecerse inclusive en el mismo Israel, en el mismo Jerusalén, precisamente para hacerle saber a los judíos que Jesús es el Mesías del que el Antiguo Testamento habla. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Esos son los mesiánicos? Sí, los judíos mesiánicos. Aquí en Puerto Rico ya hay iglesias de judíos con sinagogas. Sí, hay movimientos de judíos mesiánicos. El problema es que hay unos judíos mesiánicos que obviamente trabajan muy bien con el concepto porque están orientados a ganar a judíos para el Señor. Pero hay otros judíos mesiánicos que yo no los acabo de entender, porque si Dios los llamó para ganar judíos, ¿qué hacen convirtiendo a gentiles al mesianismo? Por eso, en eso se basó mi pregunta. Sí. Conozco, por ejemplo, una persona que está en una iglesia
mesiánica de eso, Sí. y los tienen más confundidos y más enredados con Platón para que... Sí, aquí vino uno de los líderes del movimiento y vino a la oficina a conversar conmigo. De hecho, yo le di la oportunidad para que hiciera una exposición de